Hola, buenas, un saludo para todos. Qué bueno que podemos reunirnos una vez más para estudiar la palabra. Hoy vamos a estar leyendo varios versículos, varios pasajes, así que le pido que tengan su Biblia a la mano para ir marcando los pasajes, para ir repasándolos, estar listos para poder compartir una palabra que sea una palabra fresca, una palabra viva, una palabra ungida para los miembros de su célula. El tema de esta semana se encuentra en dos versículos, en dos pasajes. Juan capítulo 1, versículo 29 y Isaías 53, 6 y 7. Voy a leer Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora voy a leer Isaías 53, 6 y 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El tema para esta semana es el Cordero de Dios que quita el pecado. Eso fue lo que Juan el Bautista dijo cuando vio a Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una de las imágenes bíblicas para describir a Jesús es la de un cordero. Aquí Juan lo menciona como cordero, Isaías lo menciona como un cordero, en Primera de Pedro lo menciona como un cordero. En Apocalipsis, capítulo 5, del 2 al 6, en la Nueva Traducción Viviente, dice así, escuche con atención este pasaje, dice Apocalipsis 5, del 2 al 6. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿Quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente, porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus sellos. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie ante el trono, y los 4 seres vivientes, y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Me gusta mucho este pasaje porque presenta 2 de las imágenes para representar a Jesús. Cuando le dicen a Juan: el león de la tribu de Judá, él ha vencido, él va a abrir el sello. Entonces, cuando Juan levanta los ojos para ver al león, lo que ve es a un cordero que parecía que había sido sacrificado, ¿no? Es maravilloso. Entonces, una de las figuras para representar a Jesús en la Biblia es el cordero. Es la misma imagen que Juan el Bautista dijo: él es el Cordero de Dios. Hoy vamos a estudiar lo que significa que Jesús sea el Cordero de Dios. Queremos ahondar en esa frase de Juan y entender el significado, lo que la Biblia quiere expresar cuando dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo primero que quiero destacar es que el cordero era un animal inocente que moría en lugar de un hombre pecador. Eso lo vamos a estudiar ahora. El cordero era un animal inocente y él tomaba el lugar, él ocupaba la posición del hombre pecador, y el cordero era el que moría para que el hombre pecador fuera perdonado. El cordero que se usaba para el sacrificio, para quitar el pecado, no debía tener ningún defecto físico. Debía estar sano, debía estar perfecto en todo su cuerpo. En Éxodo capítulo 2, versículo 5, Nueva Traducción Viviente, dice: el animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra,
de un año, que no tenga ningún defecto. Luego en Levíticos 3:1 dice, si presentas un animal de la manada como una ofrenda de paz al Señor, podrá ser macho o hembra, pero no debe tener ningún defecto. Y en Malaquías capítulo 8 explica lo que significa que no tuviera ningún defecto. Dice, cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar ese tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, cuando habla que era un animal que no debía tener ningún defecto, habla de su aspecto físico. Debía de ser sano completamente, un animal robusto, el más hermoso, el que destacara en todo, sobre todos en la manada, ¿verdad? Comparando el cordero para el sacrificio con Jesús, Jesús como el cordero de Dios también era perfecto, pero en este caso no se refiere a su físico, es decir, él no tenía ningún tipo de pecado, ¿sí? Jesús como un cordero para el sacrificio era perfecto porque él nunca cometió pecado. Hebreos 14:15 dice así, nuestro sumo sacerdote, Jesús, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. ¡Wow! Porque era el Cordero de Dios, era perfecto. Él jamás cometió pecado, nunca tuvo un mal pensamiento, jamás de su boca salió una palabra ofensiva, una palabra corrupta, jamás cometió un acto que desobedeciera los mandamientos de Dios. Él era perfecto moralmente, él era perfecto espiritualmente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, habla también de la perfección moral y espiritual de Jesús. Dice así, él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Entonces Jesús, como el Cordero de Dios, también era perfecto, pero él en términos morales y espirituales nunca se contaminó con el pecado. Él obedeció toda su vida al 100% la ley de Dios. El cordero del sacrificio era un cordero inocente. Él tomaba el lugar del hombre que había pecado. Eso lo vemos en Levíticos capítulo 4, del 27 al 31. Sigo leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Si alguien de la gente común peca al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. Cuando se dé cuenta de su pecado, deberá llevar como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. Después el sacerdote mojará su dedo en la sangre y lo pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa de la cabra, tal como lo hace con la grasa de la ofrenda de paz. Quemará la grasa sobre el altar y será un aroma agradable al Señor. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona, la hará justa ante el Señor y será perdonada. Fíjese, eso es lo que se hacía en el Antiguo Testamento, antes de Jesús. Cuando una persona cometía un pecado, tenía que venir ante el sacerdote trayendo un cordero sin defecto. Y cuando llegaba donde estaba el sacerdote, el hombre que había cometido el pecado ponía su mano en la cabeza del animal. El animal era inocente, él no cometió nada malo. El que hizo lo malo es el hombre. Pero él pone su mano sobre el animal y empezaba a confesar: yo confieso que he cometido tal pecado, yo confieso que violé el mandamiento porque dice que no debo hacer esto y lo hice. Yo empieza a confesar, pero su mano está sobre la cabeza del animal. Mediante ese acto, los pecados de ese hombre se cargaban, se le pasaban al cordero que era inocente. Los pecados eran cargados sobre el animal y al final el animal era degollado y esa sangre que se rociaba
era lo que hacía que el hombre fuera perdonado de sus pecados. Eso era en el Antiguo Testamento. Eso hizo Jesús en la cruz, exactamente lo mismo. Él, como Cordero de Dios, cargó los pecados de toda la humanidad. Cargó tus pecados, cargó mis pecados, cargó los pecados de todas las personas del mundo. Es lo que leíamos en Isaías 53:6 al principio, que dice, como todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como en la antigüedad el pecador ponía su mano sobre el cordero inocente y confesaba, y los pecados se le pasaban al cordero y él es el que pagaba el precio del pecado. Lo mismo pasó con Jesús. Nosotros éramos pecadores, nosotros habíamos violado la ley de Dios, nosotros habíamos hecho muchísimo mal, merecíamos la muerte, pero Jesús cargó. Él siendo justo, Él siendo inocente, Él siendo perfecto, Él cargó sobre sí nuestro pecado y Él sufrió el castigo que a nosotros nos correspondía. Ese sacrificio expiatorio, así se le llama, sacrificio expiatorio, culminaba con la muerte del animal. Era degollado, ahí le agarraban y le cortaban la yugular. Y derramaba su sangre, toda su sangre era derramada hasta morir. De ahí viene la frase que se usa hoy cuando a una persona inocente lo culpan de algo que no cometió. Dice, es un chivo expiatorio de esa frase, ¿no? O sea, le están cargando algo que él no cometió. Él está pagando algo del cual no es responsable, del cual él no lo hizo ni participó, pero le están cargando ese delito y él sufre las consecuencias. Entonces, cuando el hombre terminaba de confesar los pecados, quitaba su mano y entonces el sacerdote degollaba, eso lo leímos hace un rato en Levíticos 4 del 27 al 31, y le cortaba la yugular y empezaba a derramarse la sangre. Era el precio, era el pago por esos pecados que acababan de confesar, y él derramaba su vida a través de la sangre. Después tomaban la sangre y salpicaban diferentes lugares del santuario, y entonces le decían al hombre, tu pecado ha sido perdonado, ha sido limpiado, ha sido justificado delante del Señor. Sin embargo, la Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4, que ese sacrificio no era perfecto. O sea, la sangre de ese animal que se derramaba para que perdone el pecado del que había cometido, del pecador, no era suficiente. Mire lo que dice Hebreos 10, del 1 al 4, dice así. El sistema, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no de las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez para siempre y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados. Entonces era un remedio temporal, era un remedio parcial. O sea, como ese sistema de sacrificio era algo que Dios instituyó antes de la venida de Jesús, anunciando que un día iba a haber un sacrificio perfecto, iba a haber un sacrificio completo, suficiente. Pero mientras no llegaba el Cordero de Dios, que era Jesús, entonces las personas tenían que hacer sacrificios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, para
para aplacar la ira de Dios, ¿verdad? Como para detener la ira de Dios. Pero dice, no era suficiente, no podía producir un cambio, no podía limpiar la conciencia de la mente, del corazón del ser humano, ¿sí? En cambio, el sacrificio de Jesús, del Cordero de Dios, fue completo, fue perfecto y es suficiente para siempre. Y eso está en Hebreos capítulo 9, del 25 al 28. Dice así: y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez. O sea, no murió muchas veces, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, o sea, no va a venir para volver a morir, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. A diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, que los corderos tenían que seguir muriendo y otra vez, y otra vez, y otra vez, y cada vez que pecaban otra vez, era como un ejercicio constante los sacrificios para expiar el pecado. Dice, no eran suficientes, pero dice que el sacrificio de Cristo es completo, es suficiente. Fue hecho una sola vez y para siempre. Y ese sacrificio ha sido la respuesta absoluta para perdonar el pecado de aquellos que lo reconocen como Salvador, ¿no? Entonces, como Jesús, como el Cordero de Dios, Él era perfecto, Él no tuvo pecado. Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros y Él pagó el precio. Él derramó su sangre en expiación por nuestros pecados. Ese sacrificio que Él hizo fue perfecto, fue total. Un solo sacrificio para siempre. Él ya no tiene que seguir muriendo una y otra vez por nuestros pecados. Entonces, el Cordero de Dios significa que Jesús, siendo inocente, murió en nuestro lugar por nosotros los pecadores. Lo segundo que quiero destacar es que Jesús pagó con su sangre el precio por nuestra salvación. Él derramó su sangre como pago para que tú y yo podamos ser salvos. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, o sea, es una ley de Dios. Si yo cometo un pecado, la ley de Dios dice que merezco la muerte. Lo que le pasaba a los corderos, que te corten la yugular y que te desangres hasta morir. La única manera de pagar el precio del pecado es la muerte. De hecho, en Hebreos 9:22 dice así: de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purifica con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, nosotros teníamos un problema porque teníamos teníamos miles de pecados y no había manera de salvar. La única manera es que derramamos nuestra sangre, que muriéramos por culpa de esos pecados. Pero Jesús quería salvarte a ti y a mí. Y eso, para que Él pudiera salvarnos, porque Él no quería que nosotros muriéramos, Él quería darnos vida, pero había que pagar un precio muy alto. O sea, sí podía salvarnos, pero tendría que pagar el precio más alto, que era derramar toda su sangre en la cruz. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 20, dice así la Nueva Traducción Viviente. Pues ustedes saben que Dios
pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue pagado con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días ha sido revelado por el bien de ustedes. Fíjese. Entonces, si Él quería salvarnos, tenía que pagar un precio. Y el precio era derramar su sangre pura, su sangre perfecta, su sangre sin mancha. La única manera como Él podía salvarnos del pecado es pagando el precio. Y por eso Él fue en la cruz. Y por eso Él derramó toda su sangre en la cruz para pagar el precio, para que tú y yo no muriéramos, no sufriéramos la consecuencia de nuestros pecados. Al derramar Jesús su sangre en nuestro lugar, podemos ser perdonados, justificados y santificados delante de Dios. Ocurre un milagro, ¿no? Efesios 1, del 4 al 7 dice así, hablando de Dios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. O sea, tú y yo ahora podemos ser santos y sin mancha, porque dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Dios, para que fuéramos perdonados y limpiados delante de Dios, pero para que tú y yo seamos perdonados, seamos santos y sin mancha delante de los ojos de Dios, fue necesario que Jesús pagara el precio, derramó toda su sangre en la cruz a nuestro favor, ¿sí? Para que tú y yo podamos ser perdonados y podamos ser vistos, justificados delante del Señor. Y es importante que cada uno pueda entender lo que significa que Jesús es el Cordero de Dios, que Él pagó con su sangre para que tú y yo seamos perdonados, justificados y santificados delante de Dios. Ahora, para apropiarnos de los inmensos beneficios del sacrificio de Jesús a nuestro favor, debemos creer. Debemos de recibirlo por medio de la fe. Él ya hizo su parte. Él ya ofreció su vida, derramó su sangre. Él cargó nuestros pecados y pagó por ellos en la cruz. Ahora, para que tú y yo podamos recibir, disfrutar el perdón, la justificación, la santificación, debemos de recibirlo por medio de la fe. Dice Hechos capítulo 28, 16. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La única manera de recibir el perdón, de recibir la justificación, de recibir la santificación, de recibir la salvación es mediante la fe. ¿Qué es eso? Es que debemos creer que Jesús es el Cordero de Dios, perfecto, sin mancha. Debemos de creer que Él tomó nuestro lugar, que Él cargó todos nuestros pecados en la cruz, que Él derramó su sangre para que podamos ser perdonados y justificados delante de Dios. O sea, necesitamos creer todo eso. Decir, es verdad, sí es cierto, Él tomó mi lugar, es verdad, Él siendo inocente, Él se hizo pecador para que yo pueda ser perdonado. Él derramó su sangre para pagar el precio, para que yo pueda ser santificado delante de Dios. Necesito creer que su sacrificio fue completo
y para siempre a nuestro favor. Ya no hay necesidad de más sacrificios. Ahora Él es el sacrificio perfecto. Él consumó a totalidad nuestra salvación con su sacrificio en la cruz. Debemos creer que Él murió en nuestro lugar y que si yo ahora pongo mi fe, pongo mi confianza en Él, su sangre me va a perdonar y justificar. Debo de abrir mi corazón, debo de invitarlo a entrar en mi vida, que Él ahora sea mi Señor y sea mi Salvador. Eso significa apropiarse de todos los beneficios que Jesús conquistó en la cruz por nosotros. Entonces, recapitulando, ¿qué significa que Jesús es el Cordero de Dios? Que Él, siendo inocente, siendo puro y perfecto, Él ocupó mi lugar. Que para pagar por mis pecados, Él tuvo que derramar su sangre, Él tuvo que entregar su vida en la cruz por mí. Y que si yo por fe recibo, creo, acepto que Él murió por mí, que Él derramó su sangre por mí, si yo le pido que entre mi vida y mi corazón, en ese momento recibo por la fe el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. ¡Wow! Eso significa que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el mayor regalo que ofrece a la humanidad ahora es una salvación tan grande. Solamente necesitamos creer todo lo que hemos aprendido hoy y recibirlo, pedirle que entre en nuestro corazón. Ese es el mensaje que la Biblia enseña y que debemos predicar. Este es el mensaje que durante estas 8 semanas vamos a estar transmitiendo a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros conocidos o a aquellos que Dios ponga en nuestro camino. Es un mensaje de esperanza, que el Cordero de Dios dio su vida por nosotros y que si ahora yo creo en Él, que si ahora yo lo recibo como Señor y Salvador, yo también seré perdonado, seré santificado, seré justificado delante de Dios. Es tiempo de salvación. Que cada uno de nosotros podamos orar y predicarle a aquellas personas que necesitan conocer este regalo tan grande que Jesús nos ha dado al morir en la cruz. Que cada uno de nosotros seamos portadores de esta palabra, de este evangelio de salvación, para que muchos más puedan creer, puedan venir al conocimiento de Dios. Esa es nuestra tarea. Esa es la comisión que nos ha sido encomendada. Dispongámonos a cumplirla sin temor. Es tiempo de decirle a la gente, Jesús es el Cordero de Dios que quita tus pecados, que te perdona y que te da la salvación. Vamos a orar. Padre, gracias por haber enviado a Jesús a tomar nuestro lugar. No había esperanza para nosotros. No había forma de salvarnos. Estábamos irremediablemente condenados. No podíamos escapar de la condenación. Pero tú enviaste a tu Hijo, a Jesús. Tú enviaste a Jesús a morir, a ocupar nuestro lugar. Él cargó nuestro pecado sobre sí, a pesar que Él nunca pecó. Dice la Biblia que Él se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Él derramó su sangre. Él pagó el precio de su sangre, dio su vida para que esos pecados pudieran ser perdonados, para que pudiéramos ser limpiados, santificados, justificados delante de ti. Ese es el mensaje que tú nos has encomendado llevar. Y así como Juan el Bautista, que le dijo a los judíos, miren, Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita los pecados. Así nosotros en este tiempo tenemos el deber, la tarea
de decirle a nuestra familia, de decirle a nuestros amigos, de decirle a nuestros conocidos que tú eres el Cordero de Dios, que tú eres el que quita los pecados de su vida, si Él pone su fe, si Él te acepta, si Él te recibe como su Salvador. Padre, ayúdanos a ser fieles para llevar este mensaje de salvación a todos aquellos que aún no te conocen. Gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les recomiendo leer bien los pasajes con anticipación para poder explicar a la gente, especialmente si hay personas nuevas, qué significa Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? Muy bien, pues les recuerdo que las clases de matrimonios, hay 33 matrimonios inscritos, ya empezaron. Son los lunes a las 9 de la noche en línea. Entonces, si hay alguno ahí que esté rezagado, anímenlo para que se inscriba, para que pueda aprender, pueda recibir la instrucción de la palabra respecto al matrimonio. Ya vamos a la tercera semana de Universidad de la Vida y Capacitación Destino. Estamos sobre la marcha, ¿verdad? Ya avanzando, ya atentos a poder compartir la palabra. Así que en eso estamos. Y hoy, esta semana, empezamos ya, todos los martes, nos reuniremos a las 7 de la noche para prepararnos, para capacitarnos, para ganar almas para Cristo, para poder ser excelentes líderes de célula que cuiden a todas las personas que Dios ponga en nuestra célula. Así que les esperamos a todos los que estamos en el reto, hoy los martes, 7 a 8 de la noche. Esos son los anuncios que tenemos. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que Dios respalde la predicación del Evangelio para que podamos traer muchas almas a los pies de Cristo. Bendiciones para todos.